Ok, miren, bueno, aprovechando que ya estamos aquí, les voy a explicar un poquito, ya que estamos en live, de cómo ustedes tienen que armar su Laura. Como ven aquí, esas son sus armas favoritas, las que tienen la perchita roja. Esas son sus armas favoritas. ¿Cómo van a determinar ustedes que su arma es favorita o no? Pues bueno, se tienen que adaptar a como ustedes jueguen. En mi caso, cuando juego Battle Royale, me gusta jugar con Sniper y con un arma corta. Ya puedo hacer la RPKM, la SG-553 o cualquiera que ustedes ven aquí está, pero más normalmente juego con esta y con la RPKM. Esta RPKM la tengo para que apunte rápido, la tengo más como para medio y corto alcance, porque le tengo una empuñadura angular y le tengo una bala de punta hueca, que si ya por sí tiene un buen daño, ya multiplicado por 1.50, pues ya incluso le podría poner sintético para que el daño sea casi de 50 a la cabeza. Pero me paso 10 puntos, dice. Entonces, ¿qué podría quitarle si me paso 10 puntos? Podría ponerle 36 balas. Me harían falta 5 puntos. Podría ponerle... Es que está bien difícil. Creo que sí la voy a dejar. Bueno, como seguía diciéndole. Cada arma tiene su especificación. Por ejemplo, la SG-553R dice que es un arma contundente de medio alcance, cadencia alta. Rifle clásico de época, bla bla bla, la descripción. Entonces, en su parte inferior derecha van a ver lo que tiene su daño, cadencia, cargador, dispara por apuntar y los detalles que te aparecen aquí, los tipos de modos de disparo que tiene, el tiempo de recarga, velocidad de salida, tiempo para apuntar con la mira, etcétera. Entonces, de aquí, de esa parte de detalle, este detalle aquí en el cual ustedes tienen que fijarse para poder modificar su arma. ¿Por qué? Porque no van a modificar un arma que tiene un desenfunde rápido para que desenfunde rápido. O sea, no le van a poner eh, una empuñadura de desenfundado rápido. Sí te ayuda, pero es casi nada la diferencia. ¿Pueden ver? Si pueden ver, es su apunte es casi rápido. O sea, ahí dice que son 2 segundos, entonces no puedes ponerle. Entonces enfócate más en la precisión y en el daño. Por ejemplo, yo punta hueca siempre. Si yo te multiplica. Lo tengo con cañón largo empleado para que tenga un mejor a largo alcance y un silenciador largo. Esto te ayuda a tener, si pueden ver la precisión, sube un punto con el estándar y el largo porque te ayuda con la precisión. Entonces de ahí ustedes tienen que partir. Por ejemplo, esta animala es un pinche láser. ¿Ven? Esto es un láser y tiene un desenfunde súper rápido. Vamos a ver si le tengo con punta hueca esta o no. Lo tengo con el pesado. Mira qué hermosa buxita, hermoso detalle tiene aquí. Tengo pesado pues para mayor alcance y lo tengo con punta hueca. Como te digo, esto es un láser literal. Una buena alcance. Lo único malo de esta arma que les voy a mostrar es el daño. Por ejemplo, vamos a ver aquí un 18 de daño al pecho y a la cabeza 27, 15, 23, 15, 23, 14, 21. Si ven, entre más lejos el daño va
disminuyendo. Entonces esa es otra cosa, ustedes tienen que fijarse si es para Battle Royale o si es para multijugador, porque para Battle Royale normalmente te los encontrás a esta distancia, a esta distancia, a esta, y obviamente para allá. Si ven, ya casi no es mucho ese es un láser, pero ya casi no es mucho. De cerca sí revienta. Entonces eso es lo que tienen que buscar también, qué es lo que más juegan, si juegan multijugador o si juegan Battle Royale. Por ejemplo, esta es para mí es una de las buenas, de las mejores. Esta es un láser. Tiene su poquito de movimiento, pero es controlable. Se puede controlar. Entonces ahora les vamos a hacer la misma demostración. Vamos a poner aquí 20, 30, 20, 17, 25. Entonces en esto 42. Ah, no, ahí está 25. Entonces en esto se tienen que fijar ustedes cuando hagan sus armas. Esa esta animala de cerca revienta sí o sí. Sí o sí. Revienta. La que es meta, pero aquí esta es como un poquito más para expertos, es esta. La SCW10. Esta es un arma que arrasa con todo, pero lo único malo de esta arma es su cargador. Cargador más alto, de mayor cantidad de balas, desde 25. Para la cadencia que tiene se van como nada, y ahorita les voy a mostrar. ¿Ven? Se va rapidísimo, súper rápido, y tiene un buen daño. A esta sí ya no le pude poner el daño a la cabeza, pero eso es lo único malo. Pero por ejemplo la que yo más uso, que les decía que era mi favorito, que es el Sniper. 2 al pecho, 1 a la cabeza. ¿Entienden? Entonces esto es lo que normalmente en la que yo uso, y voy con la RPKM. En esta arma siempre normalmente les recomiendo que apunten al pecho, porque ya de por sí, ven, ella sube. Entonces para que no traten de apuntar siempre a la cabeza de lejos, porque van a fallar su par de balitas. Entonces normalmente apunten a los hombros. Vamos a mostrar aquí, altura del pecho. ¿Ven? Pecho. 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 ¿Sí ven? Ahora les voy a mostrar el daño de lo que les digo. Poner. Vamos de cerca. Pecho 27. Cabeza 41. 41 a la cabeza de daño. Mira, 1, 2. Aquí ya tiene 30. 32, o sea, sigue manteniendo su daño de 30. Entonces ya esto ya suma. Entonces entre más lejos estén, más va a ser la disminución de su daño. Y obviamente está esta, que esta es un perro láser. Yo esta la tengo para desenfunde rápido, por eso si ven tiene un poquito de movimiento. La tengo para desenfundar rápido, porque la tengo con bala sintética, que tiene un daño 25, lo multiplicas por 1.75, pues esta, si te acostumbras, bien fácil disparar a la cabeza. Y esta tiene una velocidad de salida de 1050 metros, o sea, tiene buen rango de alcance. Y eso más que todo es lo que tienen que fijarse ustedes con las armas. Esta la estoy probando y me gusta mucho esta arma.
Me gusta mucho esta arma. Lo único malo es que quiero ponerle unas 40 balas o 36 balas, pero me paso 5, entonces de ahí tengo que ir viendo cómo la voy arreglando. Igual eso va a depender de tu forma de jugar. Estas son las armas que normalmente más uso. Este animal es buenísimo. Buenísimo. Lo único malo es la hora de cargar. Toma su tiempo. Y tiene 50 balas. Pero de cerca saca sus sustos. Empuñadura corta. Vamos a ponerle una que me dé más. Entonces, si le quiero poner esta que me da más control y desenfunde, ¿ven la diferencia? Qué lento el desenfunde. Pero me va a dar más para poder controlar. Para poder controlar el arma. Una que está rotísima es esta, la L110. Mira. Ametralladora ligera. ¿Vieron eso? Entonces, cuando mantienen la ráfaga muy larga, normalmente se fallan un par de tiros. Pero cuando disparas en ráfagas, es un perro láser. Quiero ver algo de esta. Vamos a ver. Vamos a probar el daño de cerca de esta. Dice que tiene un daño de 25. Vamos a ver qué tanto afecta. 25 al pecho. 34 a la cabeza. Interesante. 20. 27. 25. Ven, esto es algo que por eso esta arma está reventando mucho. Porque si aquí te está diciendo que tiene 25 de daño. Y ojo, tiene balas estándar, ¿ven? Le pongo la punta hueca, vamos a ver qué tal va. Vamos a ver qué tal va con la punta hueca a la cabeza. 38 a la cabeza. Interesante. Interesante. Y tiene una munición de 100 petardazos. Entonces me llama la atención esta. Fíjate que no la había visto bien. Si se fijan aquí, ven en tiempo para apuntar con mira, ven que sube. Entonces estas te dan más control del arma, obviamente, pero te disminuyen enormemente el desenfundado del arma. Son 367 milisegundos. Una empuñadura corta no te hace efecto. Entonces este ya es el desenfunde del arma de por sí. Interesante. Entonces tiene un supresor. Yo digo que esta animala se le pone un silenciador largo y va que chifla, me gusta. Le puedo quitar el láser. 200 balas, pero mira cómo te aumenta, volvemos a lo mismo, te aumenta los milisegundos de apuntado. Mira qué interesante, Camilo. Le podemos quitar el láser. Vamos a probarla con una mira por 3.
sí ves que tiene sus movimientos telúricos. Otra cosa que te puede ayudar también con las armas es apuntar recto, no tocas para controlar el recoil y ves el movimiento del arma. Si ven, prácticamente hace una S. Entonces de ahí vos puedes partir a cómo ir moviendo tu mira. Vamos a ver. O puedes apuntar en ráfaga. Interesante. Vamos a ver. Sí. Creo que poniéndole un silenciador, sí vas a notar un cambio. Y algo visual, pero que ayuda mucho, es ponerle una mira por uno. Solo mira esto, le ponemos una mira por uno, esto se vuelve un láser visualmente, pero te ayuda. ¿Sí ves? Parece que no se moviera. O sea, esa es otra cosa. Les voy a mostrar con otra arma que visualmente sí ayuda bastante el tipo de mira que le pongas al arma. Vamos a hacer la prueba con este. O sea, miren cómo se mueve el puntito. Ven que sí patea un poco, ¿va? Entonces lo vamos a probar con una mira de menor. Por ejemplo, esta mira me gusta. Van a ver de que literalmente sienten la precisión. Miren. Pero como vuelvo y repito, esto depende a su estilo de juego. Pero ¿ven? Se vuelve un perro láser. Entonces, si usas sniper, puedes poner una mira por esta, por uno. Otra mira que vamos a ver cómo aguanta la .75. ¿Ven? Entonces visualmente sí sentís que te ayuda, que se vuelve más. Interesante. Es más, yo creo que le voy a dejar esta mira. Bueno, vamos a probar esto. Vamos a probarla por 2. Sí. Vamos a probar esta por 1.75. Sí que se siente bien, se siente perrón. Estoy andando un sniper y esta. Fíjate que le voy a poner esta mira. Vamos a jugar. Normalmente la tenía con la mira por 3. Pero le voy a poner esta a ver qué tal. Está esta a 2.50. Este tipo de mira casi no me gusta. Me gusta más del puntito. La vamos a dejar así. Vamos a hacer unas cuantas partidas a ver qué tal. Y de sniper, pues este es el sniper que uso. El que normalmente casi todos usan. El 2010.
¿Lo ven? Yo tengo con balas de largo alcance para disminuir el arrastre para los disparos a larga distancia para que no tengan mucha caída. Una empuñadura corta, para un buen desenfunde y buen control. Cerrojo automático para disparar, para cargar mientras apuntas. Mira por 10. Silenciador estándar. Aquí en los silenciadores, en el sniper casi no es mucha la diferencia. Si quisiera, pudiera ponerle este angular y un silenciador largo. Lo único malo es que si no jugás con reconocimiento, se te va a hacer un poquito difícil la oscilación del arma. Si ven cómo se menea, cuando usas Recon no tenés esto. Creo que voy a ver si voy a hacer la prueba con Recon. Ahorita estoy con reconocimiento. Vamos a ver. Si ven con reconocimiento, mira. O sea, literalmente se te vuelve. Aquí tenés asegurado un headshot siempre. Esa es la diferencia del reconocimiento que te da esa, mira. Apuntas, contiene la respiración y te apunta a la cabeza. Dura un par de segundos, ya vamos a ver, no lo voy a soltar. Y ya después, pero sí dura bastante. O sea, ya después se le quita ese aim, ¿ven? Y ya. Entonces ya tienes que volver a apuntar para que te vuelva. Pero con esto, créeme que con Recon, créeme que te volvés un máster con el sniper. Así lo vamos a dejar, vamos a ver qué tal. Bueno, voy a quedarme aquí. Y ya regreso. Aguántame tantito, ya regreso.